Hola amigos, les habla Alejandro Bañol Betancourt y en esta oportunidad tengo el placer de compartir con ustedes algunos comentarios sobre la Ley 2111 de 2021, vigente desde el 29 de junio de 2021, y en esta ley el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, han decidido sustituir el título 11 del Código Penal referido a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contemplados en la Ley 599 de 2006, y además también se toca en algo el contenido de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, y se dictan otras disposiciones. En este sentido, vamos a hacer un abordaje metodológico un poco crítico de cómo la Ley 2111 de 2021 es un claro ejemplo del llamado populismo punitivo. ¿Qué debemos entender por populismo punitivo? Para ello, nos acercamos un poco al pensamiento del maestro Jacobs y también del colombiano Alejandro Navatobar, quienes de una u otra manera en sus obras nos van permitiendo avanzar en el conocimiento de este concepto moderno, digámoslo así, o posmoderno del derecho penal, como un fenómeno político y jurídico que surge como una respuesta a la ineficacia del sistema de enjuiciamiento penal. A través del populismo punitivo se pretende dar una respuesta al aumento de la criminalidad y sus acciones punibles contra la sociedad. Se puede materializar el populismo punitivo con más cárcel, con más castigo, con más pérdida de garantías o más dolor, como claman desde muchos sectores de la sociedad, al enemigo. Hay que presentarse fuerte ante él con un endurecimiento punitivo. Desde otro ángulo se tiene que es la respuesta política desde la sociología criminal al aumento del rencor social, alentado por una respuesta autoritaria del establecimiento políticamente organizado. Para el subjetivismo criminológico hay la creencia de que las penas altas reducen el delito, fundada en una confianza permanente de la cárcel como instrumento válido de la represión delictiva. El populismo punitivo nos presenta algunas características importantes que deseamos destacar. Una de ellas es que el legislador ofrece penas más altas para conseguir la visibilidad ambicionada y justifica sus iniciativas afirmando que con mayores penas se contribuirá a reducir los delitos y a reforzar el consenso moral social, lo que cree finalmente redundará en su bien, en el bien de la sociedad. Para Juan Oberto Sotomayor Acosta, considera que en Colombia existe un populismo legislativo, un populismo punitivo y un populismo no punitivo, puesto que si bien se procura con ciertas iniciativas legales la reafirmación de derechos
y ganancias electorales no siempre se realiza por medio del discurso de la necesidad de penas más altas. Para el británico Anthony Bottoms, criminólogo inglés, quien es citado por Elena Larrauri-Pijón en su libro Populismo punitivo y cómo resistirlo, se señala que a mayores penas se puede reducir el delito. Y en este sentido alentamos estas primeras conclusiones sobre el tema, porque también se indica que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad y también que hay ganancias electorales productos de esto. Desde el punto de vista crítico, consideramos que es allí, en el punto final, en el de las ganancias electorales, que produce el populismo punitivo, donde se enfoca más bien el actuar del poder legislativo y del poder ejecutivo en muchas naciones de América Latina y del Caribe. Es buscando ese usufructo en ganancias electorales, llámense votos al momento de las elecciones, cuando se puede pregonar los adalíes de la defensa de determinadas conductas desviadas que han sido castigadas severamente y que se han puesto en la palestra pública a los criminales, así en el fondo no se haya cumplido realmente ningún papel sobre dichas temáticas. Y así aterrizamos entonces a nuestro tema de la Ley 2111 de 2021, por el cual se ha sustituido el título 11 del Código Penal, Código de las Penas en Colombia, referido a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Empezaremos por la parte final, por el tema de las derogatorias, de las vigencias, de las promulgaciones. Y en este sentido, el artículo 12 de la Ley 2111 señala que esta ley rige a partir de su promulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga el título 11, es decir, la totalidad del título 11 que hemos dicho contempla los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El capítulo único de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente que están en la legislación derogada del 328 al 339 del libro 11 de la parte especial de los delitos en general de la Ley 599 de 2000 y todas las disposiciones que le sean contrarias. Desde el punto de vista de la tipicidad y en algo de la punibilidad, la nueva normativa Ley 2011-2021 conserva la estructura tradicional del estudio, digámoslo, positivista del tipo penal. Es así como se conserva el sujeto activo común e indeterminado. El sujeto pasivo empieza a transformarse más que en personas, es en bienes o intereses jurídicamente tutelados o protegidos. Las conductas punibles en su mayoría son dolosas y excepcionalmente culposas, como lo contempla el artículo 339, referido también a los novísimos artículos 330A, 336A y 337A, que en su orden se refieren a los
a los delitos que se llaman promoción y financiación de la deforestación, el 336A, la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, el 337A, a la financiación de la apropiación ilegal de los baldíos de la nación. Muchas de estas normas que estamos señalando, desde el punto de vista del verbo rector, no hay univocidad, no hay un único sentido, una única voz, sino que son multiofensivos, pluriofensivos, y esto desde el punto de vista de la estructura del tipo penal, pues no es una seguridad para los asociados, ni tampoco se puede respetar el principio de legalidad de manera frontal, por cuanto se tiene una posibilidad amplia de acomodar un comportamiento humano. Hay tipos penales, como por ejemplo el artículo 328, que contempla lo relacionado con el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, que el legislador contempló 13 verbos rectores. Y además de eso, por si alguno se quedó por fuera, contempló una indeterminación cualificada con la expresión o de cualquier otro modo. Es clara la vulneración al principio de legalidad, por cuanto ese cualquier otro modo es una indeterminación que en materia penal no debe proceder por analogía, por cuanto ella está expresamente expulsada del régimen penal universal. En el tema de la punibilidad, volvemos al tema del populismo punitivo. Hay aumentos de penas frente a la legislación anterior, tanto en la prisión como en la multa, es decir, se conserva el sistema dual de penas, pero se aumentan frente a las que se traían. Hay dos tipos penales allí, el 330A y el 334A. El 330 habla sobre la deforestación y el 334 habla sobre la contaminación ambiental, donde además de la pena impuesta y la multa impuesta, se aumentan conforme a algunas circunstancias que ellos mismos están previniendo, señalando, contemplando. Pero además de eso, sobre la pena impuesta, sobre el aumento de la pena, vienen unas circunstancias de agravación punitiva para todos los delitos que están contemplados allí en esta nueva reforma, que es la que está señalando el artículo 338 de la ley 2111, donde se habla de disposiciones comunes en el capítulo 6 de la citada norma, que habla de las circunstancias de agravación punitiva y contempla varios literales, hasta el literal J, que siempre son bastantes las circunstancias adicionales a los citados tipos penales que venimos señalando. Entonces, esta estructura de la ley 2111 va a constar de varios capítulos, 7 capítulos, miremos a ver, 6 capítulos, y en el primer capítulo se va a abordar en el artículo 328 el denominado tipo penal de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, el artículo 328A, que es nuevo, tráfico de fauna, el 328B, caza ilegal, también nuevo, el 328C, que es pesca ilegal, también es nuevo, 329, también es nuevo, es manejo ilícito de especies exóticas, 330 deforestación, 330A,
promoción y financiación de la deforestación, también es nuevo. El artículo 331, manejo y uso ilícito de organismos genéticamente modificados, microorganismos y sustancias o elementos peligrosos. El artículo 332 trata sobre la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. A manera de ejemplo, tenemos el artículo 328 para hacer un ejercicio breve que está referido al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Entonces tenemos un sujeto activo que es común e indeterminado, asignado bajo el sintagma el que. Hay una condición de tipicidad que se presenta con el incumplimiento de la normatividad existente. Hay una serie de verbos rectores como son apropiar, acceder, capturar, mantener, introducir, extraer, explotar, aprovechar, exportar, transportar, comercializar, explotar, traficar o de cualquier otro modo, ¿cierto? Que van a conjugarse esos verbos rectores con los elementos descriptivos del dolo, que significa básicamente la posibilidad del ente que investiga y acusa de probar el beneficio que va a obtener el sujeto activo de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos. Y en este sentido ya pasamos al otro extremo del sujeto pasivo, que es también determinado por el interés jurídico tutelado o el bien jurídico tutelado, que es la biodiversidad colombiana. En este sentido, la punibilidad pues está con pena y multa que sufre un incremento frente a la normatividad anterior. El capítulo segundo está referido a los daños en los recursos naturales. Y es allí donde se incorpora con un conjuntivo un delito de lesa humanidad, que es el denominado ecocidio. Pero entonces en Colombia se une el daño en los recursos naturales y ecocidio. O sea, es una formación incorrecta del legislador, por cuanto ambos tipos penales tienen un contexto completamente diferente de su aplicación. Y el ecocidio ni siquiera fue contemplado en la parte inicial del artículo, sino que quedó contemplado en el parágrafo primero, bajo la siguiente redacción: para los efectos de este artículo, o sea, el 333, se entiende por ecocidio el daño masivo y destrucción generalizada, grave y sistemática de los ecosistemas. Y esto es para ponernos a tono con la legislación europea, pero que carece de los elementos necesarios que identifiquen cuando estamos frente a un tipo de este calado en su componente doloso, ¿cierto? Y también que la comunidad internacional lo haya aceptado de tal manera. Este cumplimiento parcial de los compromisos y de la evolución del derecho penal internacional que tiene cabida a nivel de nuestra nación viene siendo pues menguado realmente frente a la protección ambiental de los recursos naturales en temas de ecocidio, porque lo ofrecido no da cuenta de lo que realmente convoca esta sistémica de este tipo penal a nivel internacional. El capítulo 3 nos habla de la contaminación ambiental y está
contemplado en 3 artículos: el 334, que es de contaminación ambiental; el artículo 334A, que es contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo; el artículo 335, que habla sobre la experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o bioquímicos. Seguidamente la ley entonces propone un capítulo cuarto denominado de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, y lo manifiesta el legislador en 2 artículos, el 336 y el 336A. El 336 nos habla de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, y el 336A nos habla sobre la financiación de invasión a áreas, financiación de invasión a áreas de importancia ecológica. El capítulo quinto de la ley nos habla de la apropiación ilegal de baldíos de la nación. El artículo 337 habla sobre la apropiación ilegal de baldíos de la nación, y a partir de allí empieza a generar una serie de verbos rectores, como por ejemplo el que usurpe, ocupe, utilice, acumule, tolere, colabore o permita la apropiación de baldíos de la nación, sin el lleno de los requisitos de ley, incurrirá en prisión de 60 a 144 meses y multa de 140 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aquí hay una situación importante porque no se tiene un listado público sobre cuáles son los baldíos de la nación, y hacemos un populismo legislativo y un populismo punitivo sobre algo que desde hace más de 50 años, más de 100 años de vida republicana, se ha podido ordenar en el país. Esto es muy delicado porque cualquier área, y máxime en la parte oriental del país, puede estar siendo objeto de ecocidios y apropiación indebida de baldíos de la nación, pero no sabemos exactamente qué tenemos como país, ni dónde están ubicados, ni qué áreas son, ni desde cuándo han sido declarados baldíos. El artículo 337 habla de la financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación, y en este sentido pues el legislador lo que hace es volver a esa euforia, a esa formación erótica de lenguaje legislativo para apropiar mucho y finalmente pues poner a los fiscales, defensores y jueces frente a interpretaciones analógicas, cuando el tipo penal debe ser claro, directo y sin ningún lugar a dudas. En este sentido, este tipo 337 habla de el que directa o indirectamente. Entonces ahí tienen ustedes un elemento para empezar como a diferenciar el grado de participación. Provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie, patrocine, induzca, ordene o dirija la apropiación ilegal de baldíos de la nación descritos en el artículo anterior, o sea que es un tipo de remisión que se tiene que aplicar con el 337, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses de prisión y multa de 300 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este punto, pues vuelvo, insisto, en la crítica constructiva para que desde el punto de vista de la política criminal,
desde la criminología, desde la sociología criminal y desde el mismo derecho penal, pongamos un punto final a ese tipo de tratamiento de multas que son populistas, pero que nadie cobra. Nadie en el país paga las multas generadas en el derecho penal y tampoco hay quien las cobre. O sea, fuera de que las impone el legislador, fuera de que las impone el juez, que son exorbitantes además, que no las pagan, tampoco hay quien las cobre. Esa es una calamidad de nuestro sistema de enjuiciamiento penal que tiene que mirarse de manera distinta, si es que estamos legislando en favor de la democracia y no del autoritarismo. El capítulo 6 habla de las disposiciones comunes, las circunstancias de agravación punitiva, el artículo 338, y el artículo 339 habla sobre la posibilidad de modalidad culposa en determinados tipos penales, y lo señala el legislador. Es procedente la culpa en el artículo 333, en el artículo 334 y en el artículo 334A. Es decir, frente a los temas de contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, y tenemos el artículo 333 que nos habla sobre los daños en los recursos naturales y el ecocidio. O sea, el ecocidio no admite en la legislación internacional grados de culpa, que es doloso, es la intención de acabar con todos los ecosistemas, biosistemas, biodiversidad de manera dolosa. O sea, es la intención dirigida a ocasionar el daño. Pero aquí hemos encontrado pues la piedra angular y sobre ella hemos construido esta absurda tipificación que nos trae esta ley 2111. Lo digo desde la mejor crítica constructiva porque amerita un análisis más profundo de este tipo penal. El artículo 2 de la ley pues nos habla de modificar algunos aspectos relacionados con las circunstancias de mayor punibilidad cuando se trata de un daño ambiental grave, una irreversible modificación del equilibrio ecológico de los ecosistemas naturales o se causa la extinción de una especie biológica. También el artículo 3 empieza ya a modificar el procedimiento penal, cosa antitécnica, porque si estamos modificando el sistema penal, pues no debemos inmiscuirnos en otras legislaciones como el procedimiento penal. Y entonces acá terminan vía esta normatividad introduciendo un numeral 33 al artículo 35 de la ley 906 que señala la competencia de los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, tráfico de fauna, deforestación, promoción y financiación de la deforestación y daño a los recursos naturales y ecocidio, e invasión de áreas de especial importancia ecológica que no se contemplan en el Código de Procedimiento Penal vigente, pues como son tipos nuevos empiezan a ser parte pues de ese nuevo plexo de actividades y funciones de la Fiscalía General de la Nación. También introduce una adición a un parágrafo del artículo 91 de la ley 906 y señala la redacción actual lo siguiente, que cuando se hubiese suspendido o cancelado la personería jurídica de que trata este artículo, la persona natural o jurídica estará inhabilitada para constituir nuevas personerías jurídicas, locales o establecimientos abiertos al público, con el mismo objeto o actividad económica a desarrollar hasta que el juez de conocimiento tome una decisión definitiva de la sentencia correspondiente. El artículo 5 adiciona también la ley 906 en el artículo 92 y
hay una serie de medidas cautelares que ya se traían como restablecimientos del derecho, con la posibilidad de que se hace la respectiva denuncia ante el ente que investiga y acusa, pero acá se contempla en el artículo 5 una adición al artículo 92 de la ley 906, que dice que tratándose de los delitos contemplados en el título 11 del Código Penal, el juez podrá ordenar como medida cautelar la aprehensión, el decomiso de las especies, la suspensión de la titularidad de bienes, la suspensión inmediata de la actividad, así como la clausura temporal del establecimiento y todas aquellas que considere pertinentes. Esas son las denominadas medidas cautelares innominadas, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental. Esto está haciendo referencia a las corporaciones autónomas regionales y en algunos casos de delegación ambiental que tienen las áreas metropolitanas, como por ejemplo en Medellín, el área metropolitana del Valle Aburrá. En este sentido, entonces, este artículo pues permite el ingreso de este nuevo plexo de medidas cautelares innominadas y aporta también pues al tema del fortalecimiento del fiscal, el juez de conocimiento y el juez de control de garantías en principio, para efectos de contener la acción depredadora, la acción destructiva de aquellos que atentan contra estos bienes jurídicamente tutelados, que son los recursos naturales y el medio ambiente. También se produce una modificación en el artículo 6 frente al tema relacionado con la ley 906, referido al tema de cuando se presenta la captura en flagrancia, ¿cierto? Y se produzca en ríos o tierra donde el arribo a la cabecera municipal más cercana solo puede surtirse por vía fluvial, o siempre que concurran dificultades objetivas de acceso al territorio, como obstáculos geográficos, logísticos, ausencia de infraestructura de transporte o fenómenos meteorológicos que dificulten seriamente el traslado del aprendido, se realizarán todas las actividades para lograr la comparecencia del capturado ante el juez de control de garantías en el menor tiempo posible, sin que en ningún caso exceda las 36 horas siguientes, contadas a partir del momento de la llegada al puerto o municipio más cercano según el caso. La autoridad competente deberá acreditar los eventos descritos en el presente inciso. Y esto nos pone en la ridiculez práctica de que si estamos frente a bandas delincuenciales, bandas armadas, bandas depredadoras que están explotando recursos mineros, oro, platino, coltan, etcétera, y se va a hacer algún tipo de captura en flagrancia y no se pueden sacar, pues tocaría en principio exhortarlos a que se presenten, pero obviamente esta es una norma que genera la burla de la delincuencia organizada frente a ese populismo legislativo que se nos viene presentando. Y luego el artículo 7º, 8º y siguientes hasta el número 11 es una reforma administrativa a la Fiscalía General de la Nación tendiente a verificar la creación de más de 30 cargos con el fin de abordar la investigación y el control de este tipo de delitos. En síntesis,
se puede indicar que realmente sigue un divorcio grande entre la actividad de las autoridades ambientales, las corporaciones autónomas regionales, las autoridades municipales, el ente que investiga y acusa, frente a la unidad que nos trae la delincuencia de todo tipo, organizada y también violenta que interviene en la explotación de los recursos naturales y afecta el medio ambiente. De esta manera dejo para la reflexión el tema referido y espero que sobre el populismo legislativo, el populismo punitivo y no punitivo, volvamos en una próxima ocasión. Muchas gracias.